Realmente ha habido cosas de súper nivel que nos hacen reflexionar muchísimo. A los que trabajamos más en temas rurales, obviamente nos inquieta saber si este mecanismo, por ejemplo, de reducción de subsidios, la gasolina, bueno, puede tener una derivación hacia apoyos a políticas sociales en el medio rural, o el esfuerzo que hace una comunidad en un servicio ecosistémico puede generar su huella ecológica de bajo nivel, puede tener una distribución en las oportunidades de las políticas públicas. En fin, creo que eso daría para una enorme reflexión. Voy a proponer un método porque ha sido una tarea muy larga y cansada. Hubo muchas preguntas para todos los panelistas. Yo se las fui pasando a cada uno, obviamente no tengo las de Claudio todavía, pero a cada uno se las fui pasando para que fueran reflexionando sobre ellas. No esperaría que cada uno contestara cada pregunta, sino que usaran las preguntas que yo les pasé como para hacer una reflexión en torno a lo que les preguntaron. Si quieren contestar algo puntualmente, por supuesto, no hay problema. Solo sugiero un método que sea más o menos flexible, porque no tenemos demasiado tiempo, tenemos media hora más, y por lo tanto me parecería un poco difícil que contestáramos todas las preguntas. Ahí le dejaría al libre albedrío de cada uno de los panelistas como quisieran contestar. Como les prometí todo el tiempo, yo les daría la palabra primero a Juan Carlos, y que del tiempo que considere unos minutos para dar unos comentarios sobre las preguntas o alguna cosa que quisiera enfatizar de los otros panelistas que le parece importante resaltar. No puede estar más sujeto a los comentarios o preguntas de ustedes. Y si él tiene que retirarse, por supuesto lo entendemos, porque sé que tenía un problema de agenda. Okay. Entonces, le paso a Juan Carlos la palabra y después a Gonzalo, que también anda con problemas de tiempo, tratando de ser más o menos breves. No se agota el tema hoy, sencillamente es un tema amplio, pero como ven, hay mucho de donde cortar, y mañana continuaremos con el resto del seminario. Gracias. Los ejemplos que yo puse son de políticas ambientales o de manejo de recursos naturales que pueden tener una incidencia sobre la pobreza. Y yo los invitaría a pensar en este sentido. Todos ustedes tienen que ver con el estudio, algunos de ustedes con el diseño, la instrumentación de políticas ambientales o de acciones ambientales, y que siempre tuvieran en cuenta el impacto que pudiera tener sobre la pobreza. Y el modelo o el marco de la pobreza como problema multidimensional creo que es muy, muy útil. Hay una pregunta muy interesante: ¿por qué no se incluyen las mediciones de pobreza en las variables ambientales? Y yo creo que eso es un poco culpa, responsabilidad de quienes nos dedicamos a las cuestiones ambientales, de que no somos capaces de definir buenos indicadores, pero mejor también, siguiendo la muy interesante presentación de Gonzalo, en los otros indicadores de las dimensiones de pobreza tenían referentes muy claros en la ley, ¿no? Se me quedó la cuestión de la secundaria, la preparatoria. Ahora, ¿qué es un ambiente limpio? Bueno, pues tendríamos que ir a las normas mexicanas y una serie de cosas. Entonces, pero de todas maneras, yo creo que es no porque sea difícil no se tiene que hacer, ¿no? O sea, no porque cuando se nos pierden las llaves no las buscamos donde hay luz, sino donde se nos perdieron, ¿no? Entonces, sí tendríamos nosotros, los que estamos preocupados por este tipo de cuestiones, darle elementos a quienes miden la pobreza, a quienes ven si los programas han tenido impacto o no, de darles los indicadores adecuados. Entonces ahí sí todos tenemos una responsabilidad, y sería un campo pues muy, muy interesante. Otro tema que también mencionaron que casi todos es lo de la sustentabilidad, y sí creo ahí que hay mucho trabajo por hacer. Por supuesto que una cosa son las medidas macro,
como las que estábamos viendo, la sustentabilidad débil, la sustentabilidad fuerte, pero como yo lo entiendo en el caso de la Conavio, en el caso del corredor, es mucho más micro, ¿no? Lo que les interesa son áreas muy específicas, y saber cómo medir ahí la sustentabilidad. Yo creo que sería pues un trabajo analítico muy interesante, ¿no? Cómo se mide ahí la sustentabilidad en áreas muy particulares. Ahí habría también mucho que hacer. Y por último, me preguntan qué recomendaría a la empresa privada, al Estado, para promover la eficiencia energética y el crecimiento. Bueno, por lo pronto, si ya de por sí, esto lo tenía Alejandro, ¿no? Los mercados sabemos que son propensos a crear problemas ambientales por todas las razones que sabemos, externalidades, ¿verdad? Pues no agravarlas, ¿no? En el caso del precio a la gasolina, los subsidios a la gasolina, los subsidios a otros, al diésel. En México no solo tenemos subsidio a los combustibles directos, sino que luego además hay un diésel marino que es todavía más barato, que en ocasiones lo que hacen las embarcaciones es cobrar su diésel, obtener su diésel marino y luego venderlo en otros lados, que eso a lo mejor tiene un impacto bueno para la sustentabilidad porque no van a pescar, pero es claramente un absurdo, ¿no? Hay también diésel agrícola. Todas estas, revisar todas estas distorsiones que claramente tendrían el quitarlas y luego asignar bien los recursos, tendrían ganancias en muchas dimensiones, ¿no? La dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión económica. Entonces, pues, ¿qué recomendaría yo al Estado, al gobierno? Pues fijarse dónde están estas oportunidades de win-win, la fruta que es fácil de agarrar, ¿no? Y empezar por ahí. Y a las empresas, lo mismo, ¿no? El ver, el ser mucho más proactivas, no ver los negocios de ahora, sino a lo mejor un poco más allá, dónde vienen las tendencias en el futuro, que seguramente tenían ahí cosas de educación también. Nosotros lo estábamos comentando en la comida. Es increíble cómo la buena educación cambia los hábitos y cambia los patrones de consumo. Yo creo que mucho se está haciendo en el país y en los países en general en términos de educación ambiental. Hay mucho más que se podría hacer, desde luego, pero yo sí estoy seguro que en materia de consumo, las generaciones del futuro se van a fijar mucho más en que si los bienes que consumen se producen de una manera amigable, aceptable con el ambiente, o si no lo hacen. Entonces, las empresas que estén a la vanguardia en ese sentido, seguramente tendrán ventajas en el mercado. Muy bien. Y otra vez, ¿saben qué gusto me da? Se fueron ya algunos, pero qué gusto me da ver un auditorio lleno en temas de este tipo. Yo estoy seguro que la colaboración entre tantas disciplinas y con tanto empuje, con tanto compromiso como el que tienen todos ustedes, va a hacer que México bien pronto tenga un desempeño ambiental mucho mejor de lo que ha tenido en el pasado reciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Le paso la palabra a Gonzalo. Gracias, Pedro. Yo creo que hay ocasiones donde uno como expositor aprende más que cuando uno llegó, y fue mi caso. Yo aprendí un chorro ahorita, y pues agradezco la invitación porque aprendí, en primer lugar, muchas cosas.
cuando uno mide cualquier cosa, en el caso de la pobreza no es la excepción. El gran reto, se tiene que combinar muchas cosas para poder medirlo. Uno es que exista la facilidad de medir diferentes cosas. En el caso de la pobreza, la medición se hace a nivel persona y luego nivel de hogar, y por lo tanto lo que necesitamos es la medición. Si quisiéramos incorporar elementos de medio ambiente a la medición de pobreza, estamos trabajando en ello en el mediano plazo, no va a ser inmediato. Queremos mantener la medición de pobreza estable por unos años, porque si no, los cambios que vendrían o que vengan, pues nadie explica si subió la pobreza o bajó la pobreza, porque subió o bajó o porque le incorporamos más cosas. Entonces queremos mantenerlo estable, pero estamos ya pensando, gente como Carlos Muñoz, qué tipo de cosas podemos incluir. Entonces, sí tienen que ser unas características muy, muy lógicas. Una es que las preguntas se pueden incorporar en algún tipo de encuesta o de censo, porque eso, como estamos haciendo a nivel individual, pues eso hay que poner. Dos, que sea muy transparente, muy claro esa medición, porque hemos tratado de, en esta medición de pobreza, ser muy transparentes y muy claros, porque todo el mundo está encima de ellos. La medición de pobreza, a diferencia, por ejemplo, del PIB, la medición de pobreza tiene una carga emocional, política muy fuerte. El INEGI dijo en el 2010 que el PIB cayó 6.4% en México, que es un trancazo enorme. Pero pues yo no vi ahí grandes titulares de los periódicos, digo, alguno que otro sí, pero pues, ¿qué es el PIB? ¿Quién sabe? Pues el Producto Interno Bruto pues, bajó, pues qué pena, ¿no? Pero cuando dices la pobreza aumentó en 100,000 personas, pues eso es, en términos de estadística, es menor que una caída del PIB del 7%, pero se ve totalmente espectacular. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso en que la medición sea transparente y todo el mundo está con los ojos metidos. Los ciudadanos, los gobernantes, los gobernadores, el presidente, los presidentes municipales. Entonces, uno tiene que, cualquier medición y cualquier incorporación tiene que ser muy transparente y que no parezca mágico. Que no diga, pues fíjese que su pobreza subió porque aumentamos la huella ecológica. ¿De qué? ¿Cómo se mide? No, pues la huella ecológica, ¿no? Entonces, sí, hay que ser uno bien transparente y bien claro en eso, y ese es el reto de cualquier medición. Y la otra, regresando al tema de la huella y los ahorros, a mí sí me parece increíble, sin ser experto en el tema de medio ambiente, que esos indicadores tan fuertes no estén más posicionados en la ciudadanía, en el propio gobierno, ¿no? Yo no entiendo por qué no hay una meta muy clara de cualquiera de los indicadores que aquí presentaron como una meta de país, ¿no? Eso implica venderlo mejor, hacerlo más de conocimiento de la gente, pero un objetivo como tal, así como Bután tiene su medición de la felicidad en vez del PIB. Entonces parecería raro que alguien mida la felicidad. Bueno, Bután ya lo hizo, y en buena parte su política pública está direccionada a la felicidad. Aquí igual, ¿no? Si el tema de medio ambiente es tan importante, no va a ser fácil hacerlo consciente si los indicadores no son mejor posicionados, están mejor posicionados, porque la gente dice, bueno, pues sí, pues no entiendo bien cómo se mide eso, y por lo tanto, si no mides bien las cosas, no las puedes mejorar, no se puedes apropiar de ellas. Es lo mismo que pasa en buena parte con la seguridad pública, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores de seguridad pública a los que queremos llegar? Todavía no tenemos claro cuáles son. Más policías en la calle no es un buen indicador. Entonces, hasta que no encontremos y posicionemos bien el indicador, me parece que la conciencia, la concientización, la podemos unificar alrededor de este tema. Muchas gracias. Gonzalo, Juan Carlos quiere hacer un comentario. Sí, rápidamente. Lo bueno de estas cosas, lo interesante de esto, Gonzalo, creo que es que trasciende lo ambiental. O sea, el ahorro genuino no es un indicador del medio ambiente, es un indicador del desarrollo, del crecimiento. Y lo que estamos tratando nosotros de hacer
es mostrar que el medio ambiente, el manejo de los recursos naturales, es una cuestión, aunque sería suficiente, pero que lo fuera una cuestión ética, una cuestión moral, una cuestión de amor por la naturaleza. Es una cuestión esencial para la lucha contra la pobreza y una cuestión esencial para el crecimiento económico. Ese es justamente el punto que tenemos nosotros que transmitir. Alejandro. Sí, me hicieron dos preguntas y cedí una a Claudia porque no tenía, pero es un tema que sé que está en su corazón. Bueno, rápidamente, el tema de lo cultural. El cultural, ¿cómo se relaciona lo cultural con respecto a la conservación ambiental? Es un arma de dos filos. Por un lado, lo cultural puede ser un obstáculo para tomar políticas ambientales amigables y para la calidad de vida de la gente, y un ejemplo de ello es la dificultad, por ejemplo, para la adopción de estufas ahorradoras de leña, ha sido muy grande, porque es cierto que hay valores culturales en donde el hogar está definido como la familia que vive alrededor del fuego y tiene otros usos además de solamente el calentar alimentos. Entonces eso puede ser un impedimento, pero de la misma forma puede ser un ayudante muy, muy grande para la conservación. Y hay una pregunta un poquito más complicada que solamente el rol de lo cultural, ¿no? O sea, capital social y demás. Precisamente Elim Norostrom ha demostrado cómo ciertas pautas culturales y de solidaridad y demás ha permitido que se combatan algunas fallas de mercado para conservar la naturaleza. Ahora, una pregunta más específica que viene por parte de Armando es, ¿cómo se puede valorar económicamente la importancia cultural del borrego cimarrón, digamos, para las comunidades indígenas? La disciplina de economía ambiental es una disciplina muy joven. Si la economía nació en 1770 y pico, la economía ambiental nació por 1970, o sea, 200 años después de que nació la economía como tal. Y mucho del esfuerzo y de la frontera del conocimiento en economía ambiental es cómo medimos esas cosas intangibles, tan intangibles como la belleza de un paisaje, o que nuestros hijos disfruten de la naturaleza como nosotros lo hicimos, etc. Yo lo que contestaría es, ¿cuál es el valor cultural de un acervo ambiental? Pues muchas veces se puede saber o bien por métodos indirectos que se llaman evaluación contingente, encuestas, etcétera, y muchas veces puede ser a través de una cosa que se llama preferencia revelada. Si una compañía minera canadiense llega a un lugar donde hay un nicho que por valores religiosos o culturales, un nicho ecológico o ambientales, y lo va a deteriorar, lo va a desaparecer, basta con saber si la comunidad que vive en ese nicho dice no, para saber que valoran mucho más culturalmente y por otros motivos ese nicho que el dinero que les daría la minera, ¿no? Entonces ya trasciende el tema de qué tanto valora, porque la otra complejidad es si realmente pobreza, una de las dimensiones de pobreza es también pobreza de poder, ya lo decía Amartya Sen. Si la comunidad no tiene suficiente poder particular, esa demanda, ese valor que lo considera, aunque sea un cálculo implícito, puede perder la batalla. Entonces aquí el tema es tanto de respeto a las culturas como un valor cultural, como una cuestión de derechos, de Estado de Derecho, y si las comunidades tienen los derechos sobre los recursos naturales, respetar que no se transformen. Entonces ese sería como mi comentario. Muchas gracias, Alejandro. Sí, me plantean dos preguntas. La segunda creo que va a ser más bien de carácter general para la mesa, pero algo comentaré. La primera es, ¿cómo se obtiene el índice de desarrollo humano intergeneracional para la población que no tiene acceso a la educación? Bueno, precisamente la idea de calcular un índice de desarrollo humano es detectar casos en donde se presentan carencias educativas o de salud o de ingreso. De tal forma que si, por ejemplo, tenemos una persona que nunca asistió a la escuela, el valor del componente educativo del IDH va a ser 0. Y hay cálculos que se han hecho en donde se puede aproximar un índice de desarrollo humano, nada más el componente educativo, muy cercano a 0 para una parte de la población, no muy grande, pero importante. Por ejemplo, en los cálculos que hemos hecho, pues hemos detectado que en las encuestas se capta población ya de una edad muy avanzada, 80 y tantos años, 90 y tantos años,
que nunca fueron a la escuela y que prácticamente viven de lo que les dan otras personas. Y ahí tenemos un grupo que prácticamente tiene un índice de desarrollo humano igual a 0. Yo insisto, el índice trata pues de capturar casos como no tener acceso a la educación. Y la pregunta que me parece que pues sería interesante que quien conozca más de distintos casos también pudiera participar es respecto a el papel que juegan las mujeres cuando, por ejemplo, reciben transferencias condicionadas o microcréditos y tienen el control de los recursos. Se pregunta qué tanto ha permeado el factor de género en las políticas nacionales. Yo les comentaría que en las transferencias condicionadas que he podido examinar, sobre las cuales se tiene algo de evidencia, pues efectivamente se tiene un mayor impacto, sobre todo al interior de la familia, por la forma en la que se utilizan los recursos por parte de las mujeres, que si se dieran esos mismos recursos para un hombre. Tal parece que las mujeres interiorizan dentro de la función de utilidad, vamos a llamarle así, el bienestar de otros, como no lo hacen otros miembros de la familia, y eso les da una mayor capacidad de impacto sobre el bienestar. Lo que creo que queda abierto es en el ámbito de la protección a los recursos naturales, ¿qué papel está jugando la mujer? Y lo pongo en particular en términos de que, por ejemplo, las políticas de pago por servicios ambientales, no sé, esto es lo que yo preguntaría, si se han orientado más hacia las mujeres que hacia los hombres, si puede hacerse esa orientación, dada la condicionalidad que está involucrada, y con qué resultados. Pero en todo caso me parece que la evidencia hasta ahora disponible sí apuntaría a tener un mayor uso de este capital social que tienen las mujeres, que es distinto al de los hombres. Y no sé los demás que puedan agregar. A ver, tienes tú la responsabilidad. Seguir con la otra pregunta. Gracias. Déjenme leerles rápidamente la pregunta para que vean por qué me la heredó mi querido Alejandro. Dice: quienes contaminan y degradan el medio ambiente no son los más pobres. Son las empresas mineras, principalmente de origen canadiense, ya que el gobierno mexicano les facilita concesiones a las empresas mineras. Es el Estado capitalista, sus gobiernos, las empresas, las grandes terratenientes y caciques, los que por mucho tiempo han deteriorado, devastado, despojado la tierra y el territorio. Yo lo que quisiera contestar es que el ánimo de la plática no ha sido tirar culpas, ¿no? O sea, no ha sido señalar culpables. Todos tenemos una huella ecológica. Ricos, pobres, medio ricos. El contexto específico de la plática de Alejandro era sobre el impacto que la pobreza puede tener sobre el medio ambiente, y él dio una serie de argumentos sólidos, estructurados sobre este efecto, ¿no? Como el asunto de que la gente pobre puede tener una visión de corto plazo por necesitar satisfacer sus necesidades inminentes para poder sobrevivir, y por lo tanto no tienen esta visión de conservación de largo plazo. Necesitan utilizar el medio ambiente lo más que se puede. Entonces el ánimo no es venir a señalar culpas. Yo presenté en mi presentación, valga la redundancia, la huella ecológica de Estados Unidos, y vimos que país capitalista es, como dice la pregunta, altamente o poco sustentable en términos de esa definición. Vimos los ahorros genuinos de Estados Unidos, que también han ido a la baja y está a punto de pasar el cero y volverse no sustentable. Pero tenemos ejemplos concretos también de países comunistas que son grandes contaminadores, como puede ser China actualmente. Chernobyl es un claro ejemplo de un accidente terrible en un gobierno no capitalista. Entonces no se trata de decir son los capitalistas, son los comunistas, son los ricos, son los pobres, sino en diferentes ámbitos y con diferentes herramientas tratar de analizar el impacto que se puede tener, tratar de medir en la parte que a mí me correspondió. Es muy importante en la pregunta hablar de la regulación, del rol que tiene el gobierno en todo esto. Sí creo que deberíamos de ser más rudos en términos legislativos, de no permitir este tipo de prácticas, como lo dije en la presentación.
Pero yo creo que la visión, sin querer justificar, viene del concepto tradicional que se tiene de desarrollo y de medición del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Si lográramos restarle del PIB de forma adecuada el daño que esa empresa canadiense está haciendo a nuestra economía, pues a lo mejor mañana nos vamos a dar cuenta que no es tan rentable dejarles hacer ese tipo de extracciones. Hoy nada más medimos la parte de su producción sin quitarles la parte de su daño, y entonces parece como que es buena idea y que necesitamos seguir creciendo con esto, ¿no? Entonces, insisto, necesitamos hacer grandes esfuerzos en términos de la medición y necesitamos tener legislación congruente y legislación fuerte. El tema del agua, rapidísimo, es un tema en términos de legislación que es completamente esquizofrénica. La Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo, tiene todos los principios adecuados para la conservación y el cuidado del agua, pero viene la Ley de Derechos y establece un precio cero para el mayor usuario del agua, que son los agricultores, ¿no? Y les dicen, yo te concesiono y tú puedes extraer el agua hasta tal tope. Si pasas el tope, entonces me pagas una cantidad mega subsidiada. Pero tú me avisas cuando te pases, ¿no? Yo no te voy a ir a supervisar, ¿no? Entonces, la ley está llena de huecos, está llena de vacíos en términos del cuidado ambiental, y creo que sí es muy importante consolidarla, hacerla mucho más fuerte. Voy a cerrar la buena noticia, ya vamos a acabar. Y diría unas cuantas palabras muy pocas. Primero, lo que queda claro para mí de lo que escuché de los panelistas, de las preguntas del público, es que es fundamental diseñar políticas públicas que estén capaces de medirse, que sean capaces de corregir errores, de considerar las externalidades, de crear un mecanismo de distribución de la riqueza mucho más equitativos, y que, sobre todo, al ser transparentes y nos obliga a rendir cuentas, lo que hacemos políticas públicas, podamos modificar las cosas que están mal, no seguir repitiendo los errores. En México hay un problema fundamental que tiene que ver, somos unos genios para hacer leyes, somos leyes realmente fantásticas, pero somos un desastre para cumplirlas, ¿no? O sea, nuestro mecanismo de cumplimiento, lo digo por esta razón, porque tiene que estar asociado a mediciones del impacto de lo que hacemos. Y efectivamente, es un último comentario entre el doctor Gonzalo Hernández y el doctor Cristal Virutia, me hace pensar que efectivamente no es tanto la medición, digamos, de la huella ecológica o de los criterios ambientales, sino finalmente tenemos que medir el impacto en el desarrollo humano. Es decir, hay parámetros ambientales, pero tienen que vincularse con parámetros de otras áreas, de tal manera que tengamos una seguridad de que la aportación de las políticas ambientales tiene que ver con una política pública en general, no solo con una política ambiental. Yo creo que fue muy rica la mesa, agradezco muchísimo el esfuerzo, la dedicación y las, digamos, la información que nos están compartiendo aquí los panelistas, que me parece que es el primer nivel. Solo recordarles que mañana empezamos a las 9 de la mañana, una conferencia magistral del doctor Charles Perrins, que él es un especialista en los temas de pobreza y capital natural. Él viene a la Universidad Estatal de Arizona, y así como tuvo la conferencia del doctor Rosario Lucano hoy, seguramente mañana tendremos una extraordinaria conferencia con el doctor Perrins, y aquí los esperamos. Buenas noches y muchas gracias.